descarrié aproximadamente como a eso de los 12 años. Hay mentiras, ¿verdad?, que el enemigo pone en tu mente y es como si fuera una etiqueta. A los 12 años, ahí es que yo empecé a tener esa confusión entre mi atracción hacia las mujeres. Que yo quería agradarle a Dios, pero no estaba dispuesta a soltarlo todo para seguirlo. Yo decía, Señor, si esto no es tu voluntad, ¿por qué me permites conocer a esta persona? Esa es la ignorancia que tenemos. Nosotros estamos juzgando mal a Dios. Porque nosotros siempre tenemos la tentación, pero está en nosotros si tomamos la decisión. Que aunque lo tenía todo, físicamente, tenía un buen trabajo, tenía mi apartamento, tenía mi guagua, tenía una pareja que me amaba, como quiera me sentía vacía. Y eso fue cuando el Espíritu Santo peleó más por mí. Esto no es lo que yo quiero para ti. Esto te va a llevar a la muerte. Dios le bendiga, bienvenidos a Kipsael Padilla TV, gracias por sintonizar a tu canal. En este día estaremos grabando el programa Mi Encuentro con Jesús, el cual tenemos una joven invitada que desde que Dios le salió al encuentro realmente ha comenzado a ser de gran impacto positivo a esta generación. Agradecido con Dios por esta oportunidad, por crear este programa que nació en el corazón de Dios y no en el corazón del hombre. Así que sin más preámbulos tenemos a Paola Martínez. Dios te bendiga, Paola. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga más. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí. De verdad que lo más importante es que Dios se glorifique. Y de verdad que gracias nuevamente por crear este canal. Que te bendición a la vida, que es lo más necesario ahora mismo, que es llegar y predicar la palabra de Dios. Así que se haga la voluntad de Él. Bueno, Paola, estamos contentos, agradecidos primeramente con Dios por la oportunidad y agradecido contigo porque dijiste que sí, tomaste a bien estar en este canal, glorias al Señor, contando tu testimonio. Queremos darle un poquito de contexto a la audiencia que está ahí presente. Este programa se llama Mi Encuentro con Jesús, que nació en el corazón del Señor. Dios me entregó este programa y es que cuando nosotros, ¿verdad?, quizás nos descarriamos, tenemos una historia, pero llega un momento en que, así como Saulo de Tarso iba camino a Damasco, así una vez yo me encontraba, así una vez Paola se encontraba y Dios le salió al encuentro. Es por ello que se llama Mi Encuentro con Jesús, porque así mismo como Saulo tuvo un encuentro con Jesús y nunca más volvió atrás, tuvo un cambio radical, así cada uno de nosotros que chocamos con la cruz, que chocamos con Jesús, nunca más volvemos atrás. Bueno, Paola, estamos ansiosos de conocer tu trasfondo, conocer tu trayectoria, qué Dios hizo contigo, glorias al Señor. Ahí la audiencia Kipsael Padilla TV quiere conocerte un poquito más a fondo, quiere conocer quién es Paola, de dónde nace Paola, un poquito de contexto de la niñez de Paola, glorias al Señor. Amén, amén. Antes de hablar con ese encuentro que tuve con Jesús, quiero hablar de mi niñez. Actualmente tengo 25 años, soy de Puerto Rico, igual que Kipsael, y me crié en un hogar con una madre soltera, pero que le servía a Dios. Por lo tanto, sí me crié en el Evangelio, y con esos modales, con esas virtudes en la cual mi madre me enseñó que la Biblia era importante y obedecer a Dios. Por lo tanto, pude ver a través de ella una relación genuina con Dios. Y eso fue lo que me fue capacitando y formando durante mi niñez. Ok. So, básicamente, comenzamos un poco de que fuiste entonces criada y nacida en el Evangelio. Así mismo es. Fuiste criada y nacida entonces en el Evangelio y te descarriaste en algún punto de tu vida. Cuéntanos un poquito más. Exacto. Me descarrié aproximadamente como a eso de los 12 años. Ok. Porque hay mentiras, ¿verdad?, que el enemigo pone en tu mente y es como si fuera una etiqueta. Ok. Y pienso que esas etiquetas, ¿verdad?, tienen que ver mucho con maldiciones generacionales. Ok. En las cuales si nuestros antepasados no lo luchan espiritualmente, pues nosotros la heredamos. Ok. Y esa fue la guerra espiritual que me atraía a mí, en mi concupiscencia, que son los deseos de la carne, que no agraden a Dios.
Entonces, a los 12 años, ahí es que yo empecé a tener esa confusión entre mi atracción hacia las mujeres. Ok. En este caso, pues el lesbianismo, ¿verdad? Entonces, como le dije anteriormente, el enemigo le gusta poner labels. Ok. Y me hacía pensar que eso era normal, que eso era yo, que tenía que amarme como yo era, mas sin embargo, me estaba apartando del propósito de Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? A través de la Biblia se nos enseña que planta ciertas personas, ¿verdad? También el enemigo planta ciertas personas. Y hay cosas que a veces nosotros pensamos que es de Dios, mas sin embargo nos está alejando del propósito de Dios. Ok. Y eso fue lo que a mí me fue atrayendo. Tuve personas que me atrayeron de mi mismo sexo y ahí fue que tan pronto yo pequé, lo hice como si fuera mi identidad. Ok. Quiero, ¿verdad? Tocar aquí un punto que mencionas. Mencionaste que fuiste criada, nacida y criada en el Evangelio, mas sin embargo fuiste criada con una madre soltera, ¿cierto? Luego mencionaste, ¿verdad?, que fuiste creciendo y que habían, ¿verdad?, malicias que te estaban atormentando en tu juventud. Quiero que le cuentes un poco un contexto a la audiencia que está ahí escuchando. Glorias al Señor. ¿Qué tú piensas, además de que fuiste criada en el Evangelio, fuiste criada con una madre soltera, glorias al Señor? ¿Cuál fue, tú crees, esos puntos que quizás fueron los que empezaron a abrirle puertas en tu juventud? Glorias al Señor, que ya como que nos adelantamos rápidamente a esas malicias o esos espíritus que generacionalmente mencionaste, que quizás estaban también atormentando a tu familia y que por no quizás cerrarle puertas al enemigo, pues tú tuviste unas consecuencias que quizás no pudiste enfrentar en tu juventud, ya sea porque quizás no tenías a alguien que te dijera, mira, esto estaba pasando en la familia, tú tienes que reprender, tú tienes que aprender a decirle no al enemigo y no darle cabida. Glorias al Señor, porque nosotros sabemos que si nosotros venimos a Cristo, nueva criatura somos, pero también tenemos que entender que nosotros, si tenemos un pasado, como bien mencionado Paola, esas maldiciones generacionales tenemos que quebrantarlas, pero para poder quebrantarlas nosotros tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos unos demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces, si quizás nosotros estamos yendo a la iglesia, congregándonos, pero realmente no estamos cogiendo las cosas en serio, pues realmente la malicia, los demonios que el Señor reprenda, pues van a tener ventaja sobre nosotros. Glorias al Señor. Y en este caso, eso está dando un poco de contexto a las personas que nos están viendo. Paola, ¿qué tú crees o qué tú piensas al estar con tu mamá, una madre soltera, gloria a Dios? ¿Qué fue lo que realmente tú dices, mira, me empezó a atraer las personas del mismo sexo porque quizás estuve relacionada con personas que también les gustaba el mismo sexo, por ende la curiosidad tomó ventaja sobre mí? Pues fíjate, en ese caso, cuando me fui criando, no sé si tiene que ver, pero me pasaba, mis amigos eran varones. Ok. Por lo tanto, yo empezaba a tomar esa conducta, como decimos aquí en Puerto Rico, de machúa. Ok. Y en la escuela siempre como que me señalaban, como que, tú eres machúa, porque yo era bien atrevida. Y no sé si esas fueron las puertas las que me hicieron creer de que realmente yo lo era. Porque yo notaba que era distinta a las otras chicas. Y esas actitudes, pues yo actuaba como ellos. Ok. Como un nene más, por decirlo así. Entonces, en el hecho de criarme con una madre soltera, pues también son muchas puertas. Porque cuando uno no se cría con un padre, uno está herido. Y cuando tú estás herido, ahí el enemigo busca la ventaja de cómo engañarte. Y brega con tu autoestima y muchas cosas. Entonces, mi madre es una madre recta que sí me daba la oportunidad de hablarle. Me sentía tan abochornada que no me atrevía a decirle, mami, esto es lo que está pasando. Okay. Estoy empezando a tener esta atracción por las mujeres. Y aunque podía decírselo, no me atrevía. Porque así mismo el enemigo jugaba con mis pensamientos, como que así tú eres, pero esto está mal también porque él te juzga. Yes. Entonces, en ese proceso,
pues empecé a conocer chicas y como que algo en mí mostraba ese interés y tenía esa curiosidad y como que me gustaba hablarles, cosa que no me pasaba con los chicos. Ok. Los veíamos como mis amigos y por ahí el enemigo entró. Me llama mucho la atención que mencionas que empezaste a pasarte con amistades y así hay muchas personas y no decimos que es algo que está erróneo o algo que realmente está mal, pero me llama mucho la atención que mencionaste como fuiste criada con tu mamá solamente. Me llama la atención y es la falta de una figura paterna. Quizás tú empezaste a refugiarte en amistades, en amigos varones como bien mencionaste, y empezaste a adaptar ciertas costumbres, ciertos comportamientos, que eso lo vemos hoy día y no significa que toda persona o toda chica que se pase con amistades varones significa que tengan esta inclinación. Pero aquí hay dos puntos importantes y es el vacío de un padre, esas maldiciones generacionales que estaban ahí, que el enemigo siempre está esperando una oportunidad, y no es hasta la edad intermedia que nosotros empezamos a tener esa conciencia de saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, es bien importante ustedes que nos están viendo a través de YouTube o escuchándonos a través de Spotify, que usted como padre tenga ese discernimiento, ya que nosotros como cristianos, por medio del Espíritu Santo, podemos discernir si algo está bien, si hay algo que está mal. Por ende, madre que nos ve, padre que nos escucha, tiene que estar pendiente a sus hijos, porque realmente en nuestra quizás ignorancia, en nuestra poco conocimiento, cuando jóvenes no sabemos cómo lidiar con ciertas cosas espirituales, que quizás por nuestra propia sabiduría o conocimiento joven pensamos que, como le decía el enemigo, de que es algo normal, de que quizás por el bullying de sus amistades, como bien mencionaste, de las amigas que tenían comportamiento como los varones, pero realmente el enemigo empezó a tomar ventajas. Y así que, como dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que tener la armadura de Dios puesta, porque esta lucha no es contra carne ni sangre. Y entonces el enemigo hoy día está poniendo unos estándares pensando de que todo está bien, de que si tú tienes quizás esos ciertos pensamientos es porque tú eres así, pero realmente sabemos que el enemigo no descansa, que siempre está enviando dardos del enemigo, y si nosotros no tenemos el escudo de la fe, no podemos contrarrestar, glorias al Señor, esos dardos del enemigo. Entonces mencionaste, Paola, que tuviste esa inclinación debido a que tú piensas que esas maldiciones generacionales ahí fue que empezaron como que con más ahínco a afectarte emocionalmente. Exactamente, y yendo con eso, ¿verdad? Cuando hablo de maldiciones generacionales, he tenido, ¿verdad?, hermanas mayores que también estaban en el lesbianismo, he tenido tías, ¿verdad? Por eso es que digo que esos ciclos se siguen repitiendo. Y yendo a los padres, como tú bien mencionaste, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades. Por lo tanto, ahí es cuando tenemos que meternos con Dios a través del ayuno y la oración. Yes. Porque muchas veces nuestros niños no se van a atrever a decirte las cosas que están pasando porque se sienten avergonzados. Yes. Más sin embargo, nosotros como padres, ¿verdad? Yo no soy madre, pero en ese rol, sí, tenemos que pelear espiritualmente para ver qué batallas están enfrentando nuestros niños. Yes. Y quizás ahí se puede cortar, porque en la Biblia tenemos que orar por los demás más que por nosotros mismos. Yes. Y más por la familia. Uh-huh. Entonces pienso que ese rol es bien importante. Y Yes. en cuanto, ¿verdad?, a la ausencia del padre, pues eso sí me hacía inclinarme a tener amigos varones, a siempre aferrarme a mi maestro de educación física, buscando esa figura paterna para sentirme, ¿verdad?, como que con ese amor que tanto anhelaba, en vez de buscarlo en el Señor, porque Él nos dice en su palabra que aunque madre y padre te dejaren, Yes. con todo Jehová te recogerá. Pero como el enemigo me venía engañando, Yes. tenía un velo, no era capaz de ver eso. Por lo tanto me incliné por el pecado. Ok. So, una vez
tú le abres la puerta en grados intermedios, ¿verdad? De la intermedia, ya tú piensas diferente, ya esos atractivos que tenías por el mismo sexo, pues ya tuvieron más control de ti y ya empezaste a aceptar esas voces del enemigo que te estaban diciendo de que tú eras así, por consecuencia, ya tú empezaste a creerlo. Es correcto. Yo pensaba que jamás podía cambiar. Yo sentía que ese iba a ser mi pecado, lo que me iba a separar por la eternidad de Dios. Y aunque tuve parejas, ¿verdad? Mujeres, siempre el temor de Dios, y en ese caso era el irme al infierno, porque estaba errónea. No había tenido un encuentro con Dios. Yo tenía ese temor de irme al infierno y también de no sentirme digna de estar en su presencia. Que ahí es cuando uno tiene el encuentro con Dios. Yes. Algo que me gusta mucho, tú mencionas que esa semilla que había germinado en ti, que a pesar de abrirle la puerta al pecado, siempre hubo una llama en ti que tú querías agradarle a Dios, que tú querías buscarle y servirle, mas sin embargo, por esos gustos que te ponía el enemigo, que no es de Dios, porque ahora mismo, hoy día, la sociedad quiere poner esto como un estándar, como que es normal, pero tenemos que decirle, ustedes que nos están viendo, no es normal. Dios hizo el hombre y la mujer, no, ¿verdad? No hizo personas del mismo sexo. Esos son maquinaciones maquiavélicas del enemigo. Si usted se pone a analizar, el enemigo lo que vino es a matar, hurtar y a destruir. Él es un imitador. Si te pones a pensar, Dios constituyó la familia y Él quiere corromper y romper la familia. Por ende, pone esos dardos del enemigo. Entonces, Paola, luego, ¿verdad?, que le abriste la puerta al enemigo, que bien mencionaste, tenía esas inclinaciones, pero había algo dentro de ti que te decía que estabas mal. Ustedes tienen que estar escuchando y pendiente a esto para que usted vea, como dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ello. Entonces, esa semilla estaba bien sembrada en ella, de que sí, quizás no pudo lidiar, ¿verdad?, con esos espíritus generacionales, pero incluso ella en el pecado había esa semilla, el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, que Él dice que Él es el que nos convence de pecados, que aún nosotros estando en el pecado, porque cuando yo estaba descarriado había algo que yo quería volver a la casa del Señor, pero no podía. Entonces, quiero que, Paola, menciones ese punto, el cual tú anhelabas, tú sabías que estabas mal, tú sabías que si venía la venida del Señor ibas a ir para el infierno. Quiero que nos cuentes un poquito, ¿verdad?, esa llama que había en ti, de que tú estabas lidiando entre los sentimientos que tenía, el enemigo te estaba poniendo, y entre lo que estaba sembrado en ti. Quiero que nos cuentes cómo eran esas batallas, hasta cómo fue que chocaste con Cristo. Gloria a Dios. Amén, amén. Pues literalmente es como si fuerzas que te atraen, ¿verdad? El Señor te sigue buscando y te llama, por así mismo el enemigo te sigue buscando y te llama. Entonces ahí es que venía esa guerra espiritual, porque yo quería agradarle a Dios, pero no estaba dispuesta a soltarlo todo para seguirlo. Entonces ahí es que vino la etapa de la justificación. Yo decía, wow, Señor, si esto no es tu voluntad, ¿por qué me permites conocer a esta persona? Esa es la ignorancia que tenemos, ¿verdad? Wow. Yo decía, si esto no es tu voluntad, ¿por qué me permite enamorarme de esa persona? Y ahí nosotros estamos juzgando mal a Dios, porque nosotros siempre tenemos la tentación, pero está en nosotros si tomamos la decisión. Las decisiones que nosotros tomamos hoy son las consecuencias de mañana. No podemos echarle la culpa a Dios por nuestras decisiones. Yes. Y lo brutal que hace el Espíritu Santo es que siempre te deja saber a través del discernimiento, esto está mal. Entonces, en esa justificación, yo busqué en la Biblia a ver si es verdad que Dios no estaba de acuerdo con el lesbianismo y la homosexualidad. Entonces, eso me llevó a este pasaje bíblico que creó ese temor de ir al infierno. Y se encuentra en 1 Corintios 6, en el versículo 9,
al 10 que dice, no se dan cuenta de lo que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen en adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Ese viene siendo, ¿Entiendes? mencionaste Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Eso Ahí es, habla ¿en qué ciertos versión? pecados. ¿En qué versión lo estás leyendo? Esta es la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, ¿ok? Es correcto. Que ahí dice la palabra homosexualidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que habla acerca de ciertos pecados que te alejan de Dios, porque Dios es santo. Ujú. Entonces ahí es que está esa justificación de que uno piensa de que aunque uno esté mal, Dios te va a aceptar así, vas a ser salvo. ¿Me entiendes? Porque Yes. Él no mezcla con el pecado. Y aquí es que viene esta controversia. ¿Y qué sucede? Nada, no estaba dispuesta a entregarle mi vida a Dios. Seguí viviendo, probando el mundo, hasta que llegó un momento, te estoy hablando que estuve como 13 años en el lesbianismo, esto fue hasta ahora, y llegó un momento que aunque lo tenía todo, físicamente, tenía un buen trabajo, tenía mi apartamento, tenía mi guagua, tenía una pareja que me amaba, ¿verdad? Que lo tenía todo, como quiera me sentía vacía. Entonces llegó el momento en el cual todo se iba a poner oficial, que íbamos a vivir hasta juntas, y fue cuando el Espíritu Santo peleó más por mí. Yes, Como gloria a que Dios. me puso como que esto no es lo que yo quiero para ti, estos no son los propósitos que yo tengo para tu vida, esto te va a llevar a la muerte. Y ahí es como que empecé como que a atreverme un poquito más y empecé a escuchar música cristiana. Entonces ya las cosas del mundo no me estaban importando, porque las cosas del mundo me estaban matando, me estaban arrastrando, me hacían consumir hasta los cómics para la noción del tiempo, hasta que llegué a un punto tan bajo que ese vacío era como que, Dios mío, rescátame. Yes. Y ahí fue que tuve ese encuentro con Él. Yo le dije, yo necesito que tú me ayudes, que sea esa persona la que me deja a mí, porque yo no soy capaz. Yo pienso que esa fue la oración más sincera que le hice a Señor. Wow. Ayúdame porque yo no soy capaz. Y eso fue el 18 de mayo de este mismo año. Y el próximo día pude ir a la iglesia con mi mamá y ahí mismo sentí como que reconciliarme con el Señor. Aunque sentía que mi mundo se estaba cayendo porque tuve que sacar la curita. Me llama mucho la atención que tú dijiste que lo tienes, ¿verdad? Lo tenías todo, tenías trabajo, tenías, ¿verdad? Entre comillas, una pareja que te hacía feliz, vas a tener un apartamento, tu carro, todo, pero realmente te sentías dentro de ti vacío. La palabra que Dios trae a mi mente, la busqué aquí en Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios ofrece no es como el mundo la ofrece. Cuando nosotros quizás estamos en el mundo, hablando cuando no le servimos al Señor, el enemigo siempre va a tratar, es como ahora mismo, si ahora mismo tú tuvieras una cicatriz o un golpe, tú te pusieras realmente una curita o algo que realmente quizás te alivia el dolor, pero mira, tú quizás necesitas una sutura, tú quizás necesitas que te corten ese canto, o sea, pero el enemigo siempre te dice, no, tranquilo, tú estás bien. Bien mencionaste que tenías que estar consumiendo los gummies, y si te pones a ver, la mayoría de la juventud que está en el mundo consume ese tipo de drogas y no se están dando cuenta que hay un vacío dentro de ellos, que ellos quieren taparlo con gusto, taparlo con jangueo, taparlo con salida, pero realmente lo que el enemigo te está poniendo es una curita. No veas que realmente tú tienes una herida grande que Dios tiene que limpiarte, que Dios tiene que suturar quizás, ¿verdad?, esa área, y empieza a distraerte con otras cosas. Ya querías un apartamento, tenías tu carro, ¿ves? Y sigues como que ignorando eso. Empieza la justificación
empieza el que quizás Dios me quiera así, de que quizás yo voy a salvarme porque va a Dios tener misericordia. No, el que está dice la palabra del Señor que la amistad con el mundo viene siendo enemistad con Dios. Entonces, o estás bien con Dios o realmente estás sucio, estás en pecado y no podemos agradar al Señor si nosotros estamos en pecado. Ahora bien, Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Usted que está viendo este video, este testimonio impactante de lo que Dios ha hecho con Paola, Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere limpiarte tus heridas, pero tienes que reconocerlo como nuestro único y exclusivo Salvador. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que reconocer. Quizás te está pasando como le pasaba a Paola, que ella quería servirle al Señor, pero el enemigo le seguía poniendo en su mente la atracción por la persona del mismo sexo, que estaba bien, empezó la justificación, pero no fue hasta un punto que tú me habías contado, ¿verdad, Paola? Que eso fue a las 3 de la mañana que Dios, el Espíritu Santo, te levantó. Entonces, mira lo importante que es tú entregarle eso a Dios, porque Paola reconocía que quería servirle a Dios. El alma estaba pidiendo auxilio, pero realmente sus deseos carnales, sus deseos, ¿verdad?, de la concupiscencia no la dejaban. Es por ello que ella, teniendo el conocimiento, dijo: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Ahí fue. Puedes contar un poco más, Paola, porque eso tú me habías contado antes, que el mismo Espíritu Santo, ella no sirviéndole a Dios, pero la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Es por ello que ella en su angustia, ella se sentía que ya no podía. Ella estaba muerta espiritual, pero Dios le sale al encuentro. Cuéntanos un poquito más, Paola, cómo fue, ya que no te sentías bien, pero el Espíritu Santo te levanta a las 3 de la mañana. Gloria a Dios. Literalmente, esa fue la experiencia que cambió mi vida. Que le agradezco al Señor por su misericordia. Yes. Entonces, eso fue una madrugada, la misma, la del 18 de mayo, en la cual me levanté y me acordé que mami me decía que cuando uno se levanta a esa hora, tiene que orar. Entonces ahí fue cuando yo empecé a orarle al Señor. Y yo le decía que si no era de Él, que lo sacara de mí. Pero como te había dicho, yo no era capaz de hacerlo. Yo necesitaba que Él lo hiciera. Y ahí es cuando nosotros nos rendimos, cuando nos humillamos y entendemos que solamente es Él quien nos puede transformar. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Porque vamos a tener todos esos pensamientos. Entonces, en esa lucha espiritual, mientras le oraba a Dios, mientras lloraba, sentía como un alivio de que ya tú sabes cuál es la decisión que tienes que tomar, Paola. Entonces, al próximo día, aunque no me sentía digna, porque acuérdate que uno está en el pecado todavía, como quiera, el Espíritu Santo fue más fuerte. Y ahí mismo, aunque Él no habitaba en mí en ese momento, sentí esa necesidad de aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y le pedí que escribiera mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Aunque yo no me sentía lista, no me sentía digna. Y al instante que cuando uno confiesa a Dios, a Jesucristo en público, que Él te apunta en el libro de la vida, al instante ya tú eres salvo. Y ahí mismo es que tienes que prepararte, porque es que viene la guerra espiritual. Porque Jesucristo te está salvando. Pero ahí Él te dice que no te preocupes porque Él va a estar contigo. Y el Espíritu Santo va a morar en ti. Entonces, en esa guerra espiritual, fue que yo empecé a decirle al Señor: tú tienes que cambiarme. Por lo tanto, yo necesito ese encuentro contigo. Gloria a Dios. Y ahí es que Él te va transformando para que genuinamente tengas ese encuentro con Él y te puedas apartar del pecado. Gloria a Dios. ¿Verdad que en ese lugar, en tu cuarto, tú me habías mencionado que ya tú te sentías como en depresión, ¿cierto? Que ya tú sentías
que eso te estaba como ahogando esa situación. Y me encanta mucho cómo es Dios, porque Dios no desprecia a nadie. Dice la palabra del Señor que el que viene a Él no le echa fuera. Entonces, nosotros cuando nos humillamos con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Ahí humillado, reconociendo que necesitamos de Él, porque es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que pasar diversas situaciones, diversas pruebas, porque realmente no reconocemos al Señor. A veces nosotros tenemos que tocar suelo, que tenemos que tocar bajo, como bien dice las personas, ¿verdad? Tenemos que tocar fondo para reconocer que necesitamos a Cristo. Paola tenía todo, como entre paréntesis, porque realmente cuando lo tenemos a Cristo es que lo tenemos todo. Podemos tener cualquier posesión material en este mundo. Es por ello que los artistas están buscando a Cristo. Habiéndolo tenido todo, no lo tienen nada, porque no tienen la paz que Dios nos ofrece. Es por ello que nosotros tenemos que reconocer a Cristo. Si tú estás pasando depresión, ansiedad, si estás pasando esa situación, ¿verdad? Que estás teniendo esas inclinaciones por el mismo sexo, mira, ven a Cristo. Dios no te creó así. Dios te creó hombre o te creó mujer. Pero si estás teniendo esas inclinaciones, ríndete a Cristo. Por tus propias fuerzas no vas a poder, pero Dios te dará la fuerza. Y me llama mucho la atención, Paola, que mira cómo es Dios. Mira cuando realmente uno choca con Cristo, que tú aceptaste a Cristo esa noche a las 3 de la mañana y al otro día aceptaste, ¿verdad?, públicamente a Dios. Hago un paréntesis, y es que tu mamá fueron peticiones, ¿verdad?, contestadas de tu mamá, que estaba orando, clamando para que Dios hiciera el milagro contigo. Y esa vocecita, como yo digo, que es el Espíritu Santo, cuando te levantaste a las 3 de la mañana, quizás humanamente uno dice, pero ¿qué yo hago despierto a esta hora? Pero el mismo Espíritu Santo te dejó saber de que si te levantaste, como dice tu mamá, a las 3 de la mañana, es que tienes que orar. Y es bien curioso, porque eso fue tu mismo alma, el mismo Espíritu Santo diciendo, busca aquí, busca a Cristo. Me gusta mucho la historia que dice, el agua que el Señor ofrece no es como la que el mundo ofrece, que la que el mundo ofrece nos vuelve a dar sed, pero la que Dios nos ofrece no volvemos a tener sed jamás. Me gusta mucho eso, porque tú hallaste a Cristo en esa madrugada, y por consecuencia fue una transición real, genuina, que al otro día no esperaste una semana, no esperaste, es más, horas. Esperaste horas para ir a Cristo y confesarlo públicamente. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia que le dijiste a tu mamá que querías aceptar a Cristo. Cómo fue la emoción, la cara de ella, gloria a Dios, que una petición de ella de que por años la pudo ver ahí, gloria al Señor, contestada. Amén, así mismo, como mami le dice cuando ora, rodillol. Las rodillas. Ella dice así aquí en Puerto Rico. Y cuando mami vio que yo acepté al Señor como su Salvador, eso aumentó su fe, porque dio el resultado de que las oraciones no son en vano, de que aunque tú veas que tu hijo, tu hermano, tu amigo esté opuestamente al plan de Dios, cuando uno ora, cuando uno ayuna, yes, suceden cosas. Entonces ella estaba bien contenta y decía, wow, gracias a Dios por contestar mi oración. Y se inclinó en el versículo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Y seguimos orando por nuestra familia, porque cuando ya tú aceptas al Señor, la oración tiene poder. Y quién sabe, diciéndome tú esto a las 3 de la mañana, quién sabe si ya estaba a las 3 de la mañana orando. Exactamente. Porque muchas veces cuando el Espíritu Santo inquieta, que te manda a orar por cierta o XY situación a tal hora, es que estás librando algo en el mundo espiritual. Es correcto. Por eso que cuando ya tú sientes inquietud, tienes que orar, aunque no entiendas, porque esa oración que cuesta, porque uno tiene sueño, yes, uno está cansado,
y piensa que no es efectiva. Es la oración más efectiva porque es la más de sacrificio. Por lo tanto, agradezco tanto a que ella no se rindió conmigo y le aconsejo a los padres que están escuchando esto, no te rindas si tu hijo ves que estás totalmente opuesto. Trátalo con amor, porque el amor es lo que ablanda todo. ¿Me entiendes? El amor es lo que lo va a acercar a Jesús y es lo que da testimonio de que Jesús vive en ti. Paola, ¿verdad? Quiero que le cuente a las personas que están viendo ahí, porque yo sé que el enemigo no les deja dar el paso de aceptar a Cristo, aun cuando ya el Espíritu Santo los está amonestando. Quieren aceptar a Cristo, pero no pueden, pero dicen, no, es que yo no puedo aceptar a Cristo porque realmente voy a volver atrás. Estas emociones que tengo, estos deseos, quizás yo bebo mucho, quizás yo fumo, quizás esto, quizás lo otro, que está en el pecado y no quieren dar el paso. Quiero que realmente le des un consejo a esas personas. Realmente yo sé que tú diste el paso y independientemente de tus deseos que sentías en ese preciso momento, tú le dejaste todo al Señor. Quiero que le des un consejo a esas personas que quizás el enemigo le está hablando a sus oídos de que no lo haga, de que tú vas a volver atrás, pero eso fue lo que tú hiciste y fue el mismo Dios que luego quitó todos esos deseos que tenías. Amén. El consejo que te puedo dar es que leas la palabra de Dios, que leas las promesas de Él, porque Él dice que cuando lo aceptamos, nueva criatura somos. Aquí todas las cosas viejas son hechas nuevas. Entonces, la palabra es lo que te va a dar ese consuelo, es lo que te va a ayudar, lo que te va a guiar. Y en ocasiones, porque es una guerra que es difícil, porque es algo que uno ama, que tienes que soltarlo, tú tienes que hasta reprenderte a ti mismo, porque son muchas malicias que están ahí, porque aunque tú aceptas al Señor como tu Salvador, hay ciertas malicias que se van con ayuno y con oración. Por lo tanto, tú tienes que continuar peleando, porque vas a tener muchas tentaciones. El enemigo te va a poner tentaciones que van a ir perfecto a la medida de lo que tú necesitas, y es esa soledad que por ahí te va atacando. Por lo tanto, lo que te va a dar la fortaleza es orar. No tienes que saber orar, simplemente es decirle, Señor, yo no sé orar, Espíritu Santo, ayúdame a cómo yo puedo orar. Y Él te ayuda, Él intercede por nosotros con gemidos. ¿Me entiendes? Él intercede por ti, Él te guía. Él simplemente lo que quiere es que tú se lo permitas. Gloria a Dios. Entonces, tienes que obligarte a orar, tienes que obligarte a escuchar música cristiana, cortar todo lo que te desvía, todo lo que tú consumes, tienes que cortarlo. Entonces, ¿por qué digo que te tienes que obligar? Porque tú quieres todo lo opuesto. Pero una vez empiezas a tener ese encuentro con el Señor, ya deja de ser una obligación. Llega a ser porque te sientes amado por Él, porque comienzas a amarlo. Tú tienes que pedirle, Señor, ayúdame a amarte, a no decirte te amo por decirlo, sino porque genuinamente yo lo sienta. Y Él te va a ayudar. Simplemente tienes que pedírselo y no ponerte límites, porque lo que tú declaras tiene poder. Por lo tanto, si tú empiezas a decir que tú no puedes hacerlo, que no vas a dejarlo nunca, pues realmente nunca lo vas a dejar. Tú tienes que hablar con fe. Y lo importante es dar el paso también. Así mismo. Es atreverte, mira, aunque tú digas, mira, Señor, yo te quiero aceptar, que a veces uno piensa que es hipócrita, pero no, es que realmente uno lo quiere. Él te va a ayudar y te va a guiar, Él te va a dar la fuerza. ¿Me entiendes? Prácticamente es que tú quieras cambiar. Gloria a Dios. Una vez tú quieras eso, Él hace la obra en ti. Porque antes de que tú nacieses, Él tiene un plan contigo, Él tiene un propósito contigo desde antemano. Somos nosotros los que atrasamos eso un poquito por nuestras decisiones, pero cuando ya tú aceptes a Él, Él te va a ir guiando en la sintonía de su plan. Y créeme que sus planes son mejores de lo que tú puedas imaginar. Así que ya escucharon a Paola, gloria a Dios. Luego que tú des el paso, porque lo más importante es dar el paso, independiente de lo que el enemigo te ponga en tu mente y que aún no puedas, como bien mencionó Paola, luego del paso tienes que obligarte tú mismo. Tú mismo empieza a leer la palabra. Y quiero fortalecer lo que dijiste con
la palabra del Señor que dice en Jeremías 23:29, que dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, como bien menciona Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, todo lo que está mal tiene que irse. Quizás tú dices: con mis propias fuerzas no puedo, pero empieza a leer la palabra. Que todo eso, toda esa coraza que quizás se está interponiendo entre Dios y tú, todo eso va a ser quebrantado. Porque la palabra del Señor también dice que ella es espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Glorias al Señor. Entonces, el consejo que te trajo Paola: da el paso, oblígate a escuchar música cristiana, oblígate a leer la palabra del Señor para que tú veas que el cambio lo da Dios. Tú encárgate de dar el paso y el cambio se encargará Dios. Quitará las emociones, los deseos que no le agradan a Él y pondrá esos deseos nuevos. Oye, Paola, te comparto, en una ocasión, cuando yo estaba también en ese proceso de la transición, recuerdo que un amigo mío me dice: tranquilo, que Dios pondrá hábitos nuevos para volver a enamorarte. Hacho, y eso todavía es la hora que realmente esa frase como que me quebrantó, porque así mismo fue. Nosotros a veces, yo decía: ¿cómo yo realmente voy a volver al Señor? Yo quería, pero lo veía súper lejos. Pero así mismo fue. Dios añadió hábitos nuevos que me atrajo a Él, y los demás se fueron por consecuencia, como bien mencionaste, porque no es que tú le tienes miedo a Dios, sino es porque tú no quieres pecar, porque quieres agradarlo a Él, porque lo amas. Glorias al Señor. Así que usted que está ahí viéndonos a través de Kipsael Padilla TV, dé el paso, acepta a Cristo, que lo demás se encargará el Señor. Entonces, Paola, ese fue el punto detonante, ¿cierto? Ya en tu aflicción, en tu angustia, a las 3 de la mañana, Dios te salió al encuentro, al igual que Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco un día y Dios se le apareció, fue ciego. Glorias al Señor. Por ende, envió, glorias al Señor, a Ananías. Luego, ¿verdad?, de que él estuvo ciego como por 3 días, si no me equivoco, envió un profeta, Ananías, a que orara por él. Y luego de ahí, rápidamente, él comenzó a hacer la encomienda, glorias al Señor, que Dios le envió. Y mientras hoy yo estaba meditando, Paola, Dios me traía a colación más a profundo la historia de Saulo. Y la comparé contigo, Paola, porque en muchas ocasiones Dios nos llama, ya aceptamos a Cristo, pero a veces seguimos caminando poquito a poquito. Y no digo que tenemos que hacer las cosas a la ligera, lo que me quiero decir es que a veces teniendo el llamado, teniendo ese fuego por dentro, nos quedamos, ¿verdad?, quietos sin hacer nada. Y Dios me trae a colación de que eso mismo pasó contigo, de que una vez Saulo, Dios le cambia el nombre por Pablo, se metió rápidamente en ayuno y comenzó a hacer la encomienda que Dios le envió a hacer, porque había un fuego. Antes era un perseguidor de los cristianos, mataba a los cristianos, pero luego fue un pregonero de la fe. Entonces, quiero que nos cuente un poquito, Paola, que luego de esa transición, de que Dios te liberta, de que Dios te hace una nueva criatura, de que cierras todas esas puertas, de que realmente Dios te hizo nueva por completo, entró ese fuego del Espíritu Santo en ti, de querer dar por gracia, de lo que por gracia hemos recibido, y mira, quieres darle a otro lo que tú recibiste, de que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con cada una de las personas que están ahí. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Antes de contarte de eso, algo que me encanta de la historia de Pablo, cuando era Saulo, es que cuando el Señor le dice a Ananías que vaya donde estaba Saulo, él menciona que él oraba.
Por lo tanto, habla acerca del poder de la oración. Cuando escuché esta historia, me sentí identificada. Yes. Entonces me aferré en eso, en la oración. Entonces, a través de la oración, yo buscaba cómo yo puedo empezar a orar, y eso fue lo que me empezó a ayudar. Entonces, cuando empecé a hacer los videos, cuando ya uno lo dice, yo decía, te lo tienes que aplicar, porque tú no puedes dar algo que tú no tienes. Yes. ¿Me entiendes? Entonces, a veces no sentimos que somos capaces, pero la palabra dice, cuando le hablaba a Josué, esfuérzate y sé valiente. Aunque tú no te sientas capaz, hay algo grande que tú cargas, por lo tanto tienes que darle a otros lo que tú tienes. Porque la palabra dice que nuestra misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y todo aquel que en él cree y fuere bautizado no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, no permitas que la timidez te quiera callar o que te quiera parar. Pídele la fuerza al Señor, pídele que sea Él, porque siempre es Él el que se tiene que glorificar a través de ti. Yes. De que te haga capaz de tú ser ese vehículo a otros y dar por gracia lo que por gracia has recibido. Yes. Eso me gustó porque es una gran responsabilidad plasmar la fe por las redes sociales, porque tienes que ser probado y dar lo que tienes. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, si tú estás en las redes sociales, tenemos que vivir lo que predicamos. Y es igual que cuando predicamos en la iglesia, con nuestro testimonio en la calle, tenemos que vivir lo que decimos. Y eso es bien importante. Pero para que ustedes vean que realmente las redes sociales también fueron un vehículo, porque cuando tú haces un video, pues tú te preparas, tú estudias, tú lees la palabra. Entonces también fue tu escuela ahí de preparación. Y me gustó mucho lo que dijiste de la oración. Y sabemos que la oración tiene poder. De que me gusta mucho el versículo de Jeremías 33:3, que es mi favorito. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente usted que nos ve a través de esta plataforma, gloria al Señor, tienes que clamar al Señor, tienes que anhelarlo. Si tú no puedes, dice la palabra del Señor, diga al débil, fuerte soy. Dios está buscando personas dispuestas, con un corazón contrito y humillado. Dios se encargará de escribir una gran historia. Bueno, Paola, esto está bueno quizás para una segunda parte, de que nos cuente un poco más luego de lo que Dios está haciendo luego de tu transformación, de que gracias al Señor estás impactando las redes sociales, y eso es muy bueno. Y así que es un privilegio haberte tenido aquí, agradecido con Dios y agradecido contigo por aceptar la invitación de contarle al mundo lo que Dios ha hecho contigo, porque tengo entendido que es tu primera vez contando el testimonio de lo que Dios hizo contigo a través de las redes sociales, y es un privilegio, ¿verdad? Un honor haber sido un canal de bendición, que yo sé que la obra que Dios comenzó en ti la seguirá perfeccionando día tras día, y que muchas vidas yo sé que saldrán impactadas a través de este testimonio, porque yo sé que hay muchos jóvenes que están lidiando con diversas batallas, pero yo sé que en el nombre de Jesús, que así como lo hizo contigo, así como lo ha hecho conmigo, lo va a hacer con cada una de las vidas que están ahí. Así que algunas palabras que quieras mencionar, Paola. De verdad que, como te dije, extremadamente agradecida por la invitación. Gracias por lo que estás haciendo, y más porque nos vamos dirigiendo a lo que es el público joven, porque la palabra dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Por lo tanto, tú tampoco tengas en poco tu juventud. Amén, amén. Y Dios usa quien está dispuesto a ser siervo de Él. Yes. Por lo tanto, no importa el tiempo, si tú llevas mucho tiempo en el evangelio o si apenas estás empezando, lo que importa es tu disposición con el Señor. Y Él te va a utilizar siempre que tú quieras que Él lo haga. Yes. Así que espero que Dios los bendiga, que los ayude en este caminar, y no hay nada imposible para Él. Solo confía en Él, porque Él es esa única paz. Él es el camino, la verdad y la vida, y es quien nos conduce hacia el Padre. Yes. Así que gracias por estar aquí.
en tu canal Kipsael Padilla TV. Tienes que estar suscrito porque vienen contenidos que van a edificar tu vida. Yo sé que este testimonio, ¿verdad? Como yo le dije a Paola, como cuando ella me dijo que nunca lo había contado, yo le dije que esto va a ser de gran edificación a las vidas, tanto a las vidas que están viéndolo, glorias al Señor, como a ella misma, porque cuando nosotros contamos nuestro testimonio al mundo, estamos reforzando la fe y declarando que Dios lo hizo, de que si Dios lo hizo, glorias al Señor, con ella lo puede hacer con cada vida. Eso es lo que nosotros siempre exponemos en las redes sociales, porque nosotros no somos nenes favoritos del Señor, sino, como bien mencionó Paola, dispuestos a servir a Dios, dispuestos a que día tras día Dios se perfeccione, ¿verdad?, en nuestra vida. Así que suscrito a tu canal, que yo sé que vienen muchos contenidos como de testimonios en el programa Mi Encuentro con Jesús. Paola, ¿cómo te pueden conseguir a través de las redes sociales? Y, ¿verdad?, pueden mencionar tus redes para que el público, ¿verdad?, hermoso, maravilloso que nos sigue, ¿verdad?, quieran seguirte. Glorias al Señor. Claro que sí. A través de Instagram sería con @PaoAlice. En Facebook puede ser a través de Paola Martínez y en YouTube a través de Paola Martínez Oficial. Así que ya copiaron esas redes sociales, que ustedes verán lo que Dios seguirá haciendo con esta joven, glorias al Señor. Así que Dios le bendiga, agradecido con Dios y agradecido con ustedes por estar ahí.